análisis de la evolución del confort en la vivienda en serie en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El contenido es muy breve, consta de una introducción, análisis de las condiciones climáticas de Ciudad Valles, características de la vivienda en serie, desarrollo de la investigación, qué hicimos y cómo lo hicimos, mostrar algunos resultados y algunas conclusiones. Como introducción, podemos decir que el hombre muchas veces diseña espacios, sin embargo, resultan peores que el medio natural. Esto, lógicamente, se contrapone a las premisas de la arquitectura y el urbanismo, en donde estas disciplinas deberían de velar por el confort térmico de la persona, de cierta forma atenuar o disminuir o bien amortiguar los efectos climáticos del medio ambiente. El confort térmico regularmente es estudiado a un nivel microclimático, a una escala pequeña. Sin embargo, sus beneficios está comprobado que pueden ser a una escala mayor, a un nivel urbano. Edel define dos ámbitos de estudio de los microclimas urbanos. Uno trata de acondicionar los espacios urbanos con la intención de que el peatón se apropie de ellos. De cierta forma, cuando la persona pasa mucho tiempo afuera de los hogares, sus edificios, sus viviendas van a bajar sus consumos energéticos. El segundo ámbito intenta estudiar el consumo energético de la vivienda derivado de las condiciones del clima. Cuando hay mayor temperatura exterior, regularmente encendemos los aires acondicionados, por lo tanto los consumos energéticos aumentan. Esta investigación tiene una escala pequeña. La microescala de este estudio permite analizar el proceso térmico por el que atraviesa la vivienda de interés social, para exponer la carencia y necesidad de avances, investigación y estudios sobre los materiales de construcción, particularmente los que se utilizan en viviendas de interés social o bien fraccionamientos en serie, ya sea públicos o privados. Nosotros hicimos una encuesta sobre la percepción del ambiente en viviendas. Esta encuesta fueron un poco más de 500 personas. Lo hicimos en línea y tenemos por aquí dos grupos. Aquellos que consideran su vivienda que fue en serie, la consideran calurosa, fue un 35%. Y aquellos que están en viviendas de autoconstrucción, únicamente el 24% la considera calurosa. Notemos la respuesta de confortable, el 29% de autoconstrucción es mayor que un 20% de la vivienda en serie. Y notamos también la respuesta de extremadamente calurosa. Aquellos que viven en viviendas en serie consideran un 16% la consideran extremadamente calurosa. Y mientras tanto, aquellos que viven en viviendas de autoconstrucción, únicamente un 5% la consideran extremadamente calurosa. Análisis de las condiciones climáticas de Ciudad Valles. Ciudad Valles se encuentra a una altura de 85-90 metros sobre el nivel del mar. Es muy calurosa. Sus temperaturas mínimas oscilan en los 4-6 grados centígrados y las máximas a 47 grados centígrados. Hay noticias, periódicos que anuncian incluso 58 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Realmente es muy caliente la ciudad. Esta gráfica la generamos con las normales climatológicas de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, y se lee de la siguiente forma. En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, color rojo, resulta que tenemos que controlar la radiación solar, la humedad relativa y la temperatura radiante, y necesitamos ventilación mecánica. Esta aplicación lo que nos da son unas recomendaciones para el clima de la ciudad. Las características de la vivienda en serie. Pues regularmente la vivienda en serie aquí en Ciudad Valles es construida a base de bloc de cemento de un espesor de 10-12 centímetros, y la cubierta y el firme son de concreto armado. La altura promedio es 2.50 y de acuerdo a la norma no se permiten alturas menores a 2.40 metros. Fueron 6 casos de estudio los que analizamos. El caso 1 está construido en 1985, el 87, 90, 97, 2006 y 2008 respectivamente. Esta es la ubicación geográfica, la orientación y el número de niveles. Tenemos solamente una de planta baja y primer nivel, las demás son únicamente planta baja. Esta es la distribución de las viviendas, están en orden del 1 al 6. Todas constan de sala comedor, baño, cocineta, recámara, patio y un vestíbulo.
El objetivo de esta investigación pues, fue medir y registrar con ayuda de aparatos los parámetros microclimáticos, lo que fue la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, adentro y afuera de la vivienda de interés social, en un periodo de un año, de octubre 2019 a septiembre 2020. Aquellas viviendas que son construidas a base de bloc y de ferroconcreto, concreto armado, para comprobar si el confort térmico ha evolucionado o no en estas viviendas y en estos fraccionamientos. Los objetivos específicos de la investigación fue un análisis documental, fue realizar mediciones, algunas encuestas, registrar los resultados. Nos apoyamos con el archivo municipal para verificar las fechas de construcción de las viviendas. Hicimos algunas tablas para generar gráficas y analizar de mejor forma los resultados. Nos apoyamos con el Servicio Meteorológico Nacional para verificar las temperaturas de Ciudad Valles y revisar las normales climatológicas. Y por último, graficamos la temperatura y la humedad, asimismo el viento, para revisar si el ambiente higrotérmico entra en la zona de confort. La hipótesis de la que nace esta investigación pues es una hipótesis negativa. Creemos que pasan los años, pasa el tiempo y realmente la vivienda no se ha adaptado a un urbanismo bioclimático, no respeta los principios de la arquitectura sustentable, tanto sus materiales como su forma. La problemática, lo que creemos que está mal, nosotros creemos que los materiales de construcción no son adecuados para la zona, las viviendas son muy calurosas, no se adaptan correctamente al clima de la ciudad, por lo tanto, pues el ambiente higrotérmico no es bueno para el usuario. La justificación, pues creemos que es importante difundir si estas viviendas han evolucionado o no, particularmente el desarrollo de los materiales de construcción. Esto regularmente es bueno a un nivel de normas, reglamentos, manuales técnicos, incluso leyes. Quisiéramos comenzar a hacer las bases para generar iniciativas de ley en donde las viviendas y el urbanismo se adapten mejor al contexto físico y al clima de la región. En Ciudad Valles hay, según la fuente es INEGI, entramos a la plataforma de INEGI y determinamos que existen poco más de 12,000 viviendas de interés social. Por lo tanto, en promedio son 43,000 personas las que viven en casas que creemos no son confortables. Esta investigación pues, va a resultar también en la creación de cimientos para una arquitectura y un urbanismo sustentable. El enfoque necesariamente fue mixto, tenemos datos duros y tenemos datos subjetivos, lo que es la percepción del ambiente. Los materiales y métodos, definimos un periodo de tiempo, definimos unas fechas y horarios, nos apoyamos en equipos de medición, en unas tablas de registro, hubo una remuneración económica para las personas que nos apoyaron con la investigación, lanzamos una convocatoria en una red social para ver si algunas personas que vivían en viviendas en serie, en casas en serie, les interesaba apoyarnos. Los capacitamos en el uso de los equipos y el registro de los datos. El lapso de construcción de las viviendas, pues tiene que ser después de 1972 a la fecha. 1972 es la fundación del Infonavit. Definimos el periodo, por tema de recurso del investigador, definimos que las mediciones se iban a hacer cada 15 días, regularmente los sábados y en horario de 9, 12, 3 y 6 de la tarde. Esto fue por recurso propio del investigador y cierto porcentaje de los equipos fue gracias al perfil PRODEP, al apoyo a la investigación. El ambiente higrotérmico deriva de dos palabras, que es la humedad relativa y la temperatura. Un ambiente higrotérmico es la sensación de confort derivada de estos dos parámetros. Ayuda también el viento, es un parámetro más que se suma. Para definir la zona de confort nos apoyamos en la gráfica de Olcay.
Algunos resultados, observamos que el clima, que la temperatura interior y la temperatura exterior de la casa son muy similares. Esta es la gráfica de la temperatura exterior y esta es la gráfica de la temperatura interior. Noten cómo la forma es muy similar. El caso 3 regularmente fue el que tuvo mejores condiciones térmicas. Revisamos la humedad relativa. Como regla general, cuando tenemos alta temperatura, la humedad baja. Y con la ayuda del viento podemos disipar también la temperatura y mover mejor la humedad relativa. La oscilación máxima de temperaturas del aire dentro contra afuera de la vivienda, pues observamos que hay temperaturas, oscilaciones hasta de 10 grados centígrados del interior contra el exterior. Esta gráfica es la que más nos ayudó a determinar las posibles mejoras para este tipo de viviendas. Notamos que mientras que la humedad relativa del exterior de la vivienda bajaba, notamos que la humedad relativa dentro de la vivienda se conservaba igual o incluso aumentaba. En muchas zonas, miren aquí como estas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el ambiente natural tiene un clima muy cálido, muy caliente, lógicamente va a aumentar la temperatura de los materiales y la temperatura ambiente de la vivienda. Y si la humedad relativa no baja, se mantiene alta. Encima de eso, el viento es muy bajo, la velocidad del viento es muy bajo, como en este caso, pues resulta que el ambiente se vuelve, no es confortable. Comenzamos a sudar, comenzamos a sentir disconfort. Entonces, esta gráfica fue la que más nos ayudó. En combinación con esta, ¿verdad? La velocidad del viento dentro de la vivienda fue muy baja, realmente teníamos muchos datos en cero, y la oscilación pues anda en 2 metros sobre segundo, sin embargo son rachas de viento, no es un viento constante. La oscilación de la temperatura del piso contra la losa la medimos adentro de la vivienda nada más, no la medimos en exterior. Pues tenemos hasta 13 grados de diferencia entre el firme y la cubierta. Esta es la temperatura de los muros. Siempre me preguntan que si llegamos a los 46, 48, sí, es muy caliente la zona, por lo tanto la temperatura de los objetos también aumenta mucho. Aquí es en donde cruzamos los datos, lo que es la temperatura y la humedad relativa. Estos son los puntos, son una especie de coordenadas. Si caen dentro de la zona de confort, pues es un hecho que tiene un ambiente higrotérmico bueno. Pero resulta que todas las viviendas, el comportamiento de las variables es muy similar. Regularmente, estos puntos que caen dentro de la zona de confort, pues son en los meses de diciembre, enero, noviembre, o sea, los meses más fríos. Lo que son los meses más calurosos caen por acá afuera. Incluso caen muy cerca, encima de la línea de trabajo de intensidad moderada. ¿Eso qué significa? Que a temperaturas altas incluso no deberíamos de andar trapeando, barriendo, haciendo ejercicio, haciendo deportes, porque podemos tener una especie de insolación. Como conclusiones, bueno, es triste ver cómo pasan los años, pasan las décadas, y desde hace más de 30 años seguimos utilizando los mismos materiales de construcción, el bloque de cemento, el concreto, que además de en otros estudios, pues en estamos viendo que no brindan condiciones de confort para la persona. Entonces el confort realmente creemos que no ha evolucionado. Notamos que en primavera, verano, otoño no hay confort térmico, a veces a las 9 de la mañana, pero no es durante el transcurso del día. En el invierno podemos decir que sí hay confort, sin embargo también no es en todas las horas del día. ¿Qué podemos hacer? Ampliar los vanos. Creemos que ampliar los vanos, o sea, las medidas de las ventanas, puede ayudar mucho para que entre el viento del exterior y así mueva la humedad relativa con la finalidad de bajar la temperatura. Cambiar los materiales de construcción de block, de concreto, a otro tipo de materiales. Creemos que es necesario estudiarlos y proponerlos, incluso inventarlos.
Estos son todos los datos registrados. Noten cómo la mayoría están en esta zona. Necesitamos mucho viento y esta zona son los datos que medimos en la temporada fría. El urbanismo vertical puede ayudar mucho. La intención es que la densidad de concreto disminuya y provocar zonas de pastos, de vegetación. Estas está comprobado que ayudan a mejorar el confort térmico de la ciudad. Podemos hacer más análisis sobre materiales de construcción, utilizar vegetación, techos verdes, muros verdes, y la intención pues es disminuir la isla urbana de calor, mejorar el ambiente y mejorar las normas, los manuales técnicos, la ley incluso, para considerar mejores materiales de construcción. La vivienda, el caso 3, fue el de mejor ambiente higrotérmico debido a su localización. Se encuentra a las periferias de la ciudad. Con eso determinamos que las áreas verdes ayudan mucho para mejorar el ambiente climático. No me quiero ir sin antes agradecer mucho a las personas que colaboraron en el estudio.